Pedimos tu presencia en este momento, donde quiera que nos están escuchando. Cada hijo tuyo te necesita. Ellos o nosotros tenemos necesidades, tenemos asuntos en nuestros corazones que queremos solamente exponerlos ante tu presencia. Padre, gracias porque Jesús vino a salvarnos, pero también a interceder y a darnos las bendiciones que tú has preparado para nosotros. En primer lugar, ponemos en tus manos a los enfermos, a los necesitados, a los dolientes que han perdido seres amados. Pedimos tu asistencia, tu presencia, y tú puedas fortalecerles para que sigan creciendo, oh Padre. En este momento pedimos también por las personas que necesitan trabajos, necesitan recuperar su economía, personas que necesitan de una manera u otra estar en relación con sus seres amados. Padre, tú les permitas y les concedas ese favor. Ahora, oh Dios, en este momento abrimos tu palabra, ya sea física o digital, para escuchar tu voz y a través de la fe entender que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra y tu bendición sea con cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano que me estás escuchando en este momento, quiero presentar ante ustedes hoy una meditación que a mí me gusta. Sé que es uno de los puntos que mucho se ha hablado a través de los años y muchos de nosotros, las personas, los exponentes, los que han hablado, han expresado mucho acerca de este concepto que se resume en dos palabras: el perdón. Yo lo voy a usar en el versículo en los versículos de la Biblia, en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Voy a leer del versículo 29 al versículo 32. Así que leo y quiero que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios. Leo en mi versión Reina Valera revisada del 60. Tú puedes usar la que tú tengas a bien. Versículo 29 del capítulo 4 de Efesios reza de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre les pido a los amigos y hermanos, cuando leamos la palabra de Dios, seamos intencionales. Y usted puede leer qué bien expresada está esta parte de la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 39 al versículo 32. Primeramente, el apóstol Pablo dice a los Efesios de una situación que ha acompañado al ser humano desde el inicio. Y como parte de que somos seres humanos y somos comunidad, a nuestra iglesia, en nuestra sociedad, una de las cosas que más debemos tener presente, según el apóstol Pablo, es la manera de cómo nos expresamos. Y no simplemente de la expresión al usar palabras obscenas o palabras no educadas o de no una correcta manera de ser interpretada o escuchada. El apóstol Pablo está yendo más allá, está yendo de esas palabras que salen del fondo de nuestro corazón, que están en la mente, que se acumulan por las acciones de la vida. Y él dice, ninguna palabra, ninguna forma verbal que esté corrompida salga de nosotros. Tengamos cuidado a la manera de expresarnos, la manera de comunicarnos,
cómo nosotros hablamos con las personas. Hay que respetar y hay que aceptar las culturas, los idiomas, aún así, el léxico de cada persona, de cada lugar donde tú y yo vivimos. Hay que respetarlo. Pero como hijos de Dios se nos pide estar un poco más allá, más cerca de la presencia de Dios. Por esa razón dice que de nuestra boca no salga nada corrompido, sino que nuestra expresión sea buena para la necesaria edificación. Así que si Pablo está exhortándonos a que nuestro léxico, nuestra expresión, nuestro hablar, nuestra gramática, debe ser para una edificación que es necesaria, también hay una edificación que es destructiva. Hay una manera de comunicarnos que no es buena, no edifica, destruye. Y tú no has sido llamado para romper, para destruir. Hemos sido llamados para amar, para compartir, para estar de parte de Dios. Y Pablo es intencional cuando dice que Dios no quiere que de nosotros salga ninguna expresión que pueda ser corrompida por nuestra pecaminosidad o el pecado que abunda alrededor nuestro. Él quiere que sea buena para la necesaria edificación, porque no es solo para bien mío, dice él, a fin de que el creyente también pueda dar gracia. Porque Dios primeramente nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús para que tú y yo seamos un ejemplo a la humanidad, a la sociedad, a la familia. Hay un refrán en mi país que dice, esa persona es luz de la calle, oscuridad de su casa. O candil de la calle, oscuridad de su casa. Es muy fácil decir, yo soy hijo de Dios, soy un cristiano en la iglesia, como anciano, como líder, como pastor, como diácono, como sea. Puedo salir por la calle con un letrero diciendo, amo a Jesús. Puedo tener en mi casa un letrerito que diga a la parte de afuera, esta casa es de Dios. Pero que realmente nos conoce la esposa, los hijos, la familia, es el que nos conoce. Y ellos son parte de los creyentes. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, y por extensión profética a ti y a mí, que somos la iglesia del fin del tiempo y del tiempo del fin, nos dice, nosotros tenemos que ser entes en las manos de Dios para los creyentes. Si no hacemos esto, en el versículo 30, Él nos está diciendo, no contristéis, es decir, no se pongan en contra, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros fuimos hechos, confeccionados como nueva criatura, fuimos escritos con la palabra de Dios como una carta al mundo y hemos sido enviados por el correo celestial con un sello puesto, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y nos pide que para poder ser sellado, para poder ser cartas leídas, selladas por el Espíritu Santo, dice el versículo 31, debemos quitar de nosotros la amargura. No sé cuántos de ustedes han tomado cosas que no les gustan, cosas amargas. No voy a decir el nombre, pero hay té, hay productos, cocimientos que a mí no me agradan. Y a veces me los brindan los hermanos con mucho amor. Y cuando yo lo pruebo, wow, siento amargo. Y realmente para mí es amargo, pero es dulce porque me lo está dando un hermano, que él me está dando lo mejor que él pueda darme. O un amigo. Pero Dios nos dice, quita esa amargura. La sociedad. Yo, las personas, la familia, la iglesia, está siendo dominada por una raíz de amargura. Lo que hemos visto en días recientes es producto de que el pecado ha creado en cada ser humano una amargura extrema. Y esa amargura, dice el versículo 31, se convierte en un enojo, en una ira. Las personas están airadas. Puedes matar a una persona, aunque sea inocente o no. Puedes tomar la vida de ella. Puedes por acción, violencia de respuesta, ir a las calles a hacer lo que... Y todo esto no lo estoy justificando, no lo estoy perdonando. Solo estoy presentando la palabra de Dios
para mi entender, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, me está diciendo a mí. Mira, Ricardo, debes tener consciente que tu pecaminosidad, porque hemos nacido bajo pecado y hacemos lo que no podemos, queriendo hacer lo bueno, según Pablo, dice, es porque estamos con amargura. Hay enojo. Hay ira. La amargura, el enojo, la ira, dice, produce gritería. Vemos cómo las personas comienzan a hablar y se comienzan a hablar y en un momento están gritando y dicen, ¿por qué gritamos? Sabemos que hay culturas entre los hispanos que hablamos alto, entre ellos los cubanos. Pero es una gritería, según el apóstol Pablo, con maledicencia. A veces el que más grita lo que quiere es demostrar que tiene la razón o que quiere obtener el poder, pero sobre todo quiere destruir al que está escuchando. ¿Y por qué digo esto? Porque dice esa gritería y toda malicia. La malicia es un producto que se acumula por haber vivido una vida en pecado. Hasta ahora vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo todos los problemas que podemos tener por ser personas. Pero ahora nos dice cuál es la medicina, la respuesta y la cura que necesitamos cada uno de nosotros. Y él dice en el versículo 32, antes bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos. Y ahí viene la palabra que queremos repasar o meditar en esta mañana con cada uno de nosotros. Perdonando los unos a los otros, como Dios también os ha perdonado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Según la Real Academia de la Lengua Española, el perdón no es más que la acción de perdonar. Es la remisión que hacemos de una pena, sea merecida o no, de una ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Así que podemos ver a través de la lectura de la meditación de esta mañana y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que podemos percibir que el ser humano, yo, la familia, la sociedad y la iglesia del siglo XXI, del año 2020, del mes de junio, la iglesia virtual, aquel que me escucha a través de la iglesia virtual, estamos urgidos de ser reeducados en el verdadero amor real que es el amor de Dios. El amor de Dios es el único que puede acercar al hombre primeramente con el hombre, pero sobre todo a tener una reconciliación con Dios, con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Si no recibimos el perdón de Cristo en nuestras vidas y tratamos de reeducarnos entendiendo que el amor de Dios es la solución para este momento, entonces caemos en las limitaciones humanas. Esa limitación humana hace que nosotros seamos inconstantes, que estemos siempre cayendo en ligerezas, en una tendencia innata de dejarnos llevar por instintos primitivos, primarios. Los apetitos que dice el apóstol Pablo de la carne atrae mucho al ser humano, ciega nuestro sentido. Estos son factores que nos llevan a estar en locura según la palabra de Dios, a caer en una ceguera espiritual a causa del pecado y que necesitamos, como la iglesia de la Odisea, pedir el colirio del Espíritu Santo para poder ver lo que está sucediendo. Hermano, el pecado, recuerde esto, es el responsable de lo enfermo y de que esté muriendo la humanidad. ¿Quién quiere apartarse del pecado? Es mi invitación en esta mañana. Si te quieres apartar del pecado, tienes que luchar contra una fuerte corriente. Porque estamos en el pecado, estamos en el mar del pecado. Hemos nacido bajo la tendencia. Hemos nacido con una herencia genéticamente, ya sea familiar
social por la humanidad. Estamos siendo educados en una sociedad secular sin Dios, donde se habla más de sexo en las escuelas que de Dios, que de amor, que de relación, de misericordia, de perdón. Querido hermano, Dios dice que tú y yo somos santos para Él. Santo no es el que nunca ha pecado, sino el que ha sido valiente para despojarse en la sangre de Cristo Jesús de las ataduras del pecado. Y cada día está renovando su relación con Dios, cada día continuamente. Porque nuestro propósito es vivir conforme al plan de Dios, no al plan social. La sociedad quiere también entrar en tu vida, quiere entrar en la sociedad, quiere entrar en tu iglesia, en tu religión. Y es interesante notar el patrón que el apóstol Pablo usa en Efesios 4:32. Allí el Señor nos indica que debemos perdonar. Es una relación, una acción, es una medicina. El perdón, este es mi criterio y quiero compartirlo contigo. Tú puedes tener tu criterio, yo lo respeto. El perdón Dios nos lo dio para ayudar o satisfacer al agresor. El perdón es para ayudarme a mí, a ti. Porque el agresor puede no recibir el perdón. Pero cuando tú perdonas, el sanado eres tú, soy yo. Y por eso Dios dice, como nos perdonó en Cristo Jesús. Vamos a analizar un poco más el pasaje bíblico. El perdón es el camino que nos lleva a la reconciliación, primeramente con Dios. Y es un paso fundamental. Porque no podemos reconciliarnos con Dios si no es a través de Cristo Jesús, de su salvación, de su sangre, de su presencia. Así que es un paso fundamental aceptar a Cristo Jesús. Y hoy vamos a tener un bautismo en la tarde en la Iglesia de la Victoria. Personas que están diciendo, yo quiero dar un paso de reconciliación con Dios, pero también lo están haciendo público para reconciliarse con la humanidad, con la sociedad, con su familia, con sus amigos. El perdón es el sello que rubrica al final una disputa y contribuye es el ingrediente más distintivo del cristiano para poder sortear cualquier conflicto. El perdón. El perdón está en el corazón del Evangelio. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está el perdón, es el corazón del mensaje. Todo mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios a través de la cruz de Cristo. Y eso nos impele a nosotros, como discípulos de Dios, y nos ayuda, nos impulsa a ofrecer o a suplicar perdón donde sea necesario. Si fallamos o desobedecemos en este punto, es que estamos en una mala relación en nuestra madurez cristiana. El perdón, amigo, antes de ser un hecho social, es una de las grandes capacidades humanas y quizás es la más valiente de las acciones que el hombre puede hacer. Por eso Dios nos lo pide que lo hagamos. A veces creemos que perdonar es aparentemente imposible. Muchas personas me han dicho, pastor, eso es difícil, porque ¿cómo puedo deshacer lo que ya se ha dicho o lo que ya se ha hecho? Con que yo perdone o pida perdón o reciba perdón, no puedo virar atrás la historia. El perdón lo que nos está permitiendo es poder tener un comienzo donde todo acabó, donde todo parecía concluido. El perdón comienza y termina con un solo acto, que tú estés dispuesto a darlo y también a recibirlo como un regalo de Dios en Cristo Jesús. El perdón es un intento por sentirnos primeramente a gusto en la presencia de Dios. Por eso yo decía ahorita que el perdón no es para satisfacer al agresor, sino es para satisfacerme a mí.
Cuánto anhelo a veces que mi padre ponga la mano en el hombro y me diga, bien hecho, hijo. Así que creo, por extensión, que cuando yo vivo en perdón, recibiéndolo y dándolo, entonces puedo percibir a mi Padre Celestial diciéndome, bien hecho, lo has hecho por ti. Estoy contento con lo que estás haciendo. Dios es una iniciativa que Dios nos ha dado para ti, para mí. Es una iniciativa para el individuo, para que pueda tener una mejor relación con su semejante. Pero, querido hermano, debemos no negar la falta de perdón que hay en la sociedad. A veces se malinterpreta como algo simplemente gramático social. Alguien dice, la gente pide perdón, pero realmente no perdonan, no se arrepienten. Hermano, no viva usted viviendo o pensando este pensamiento. Si alguien te dice que te perdona, acéptalo. Y tú acepta también que has sido perdonado por Dios. Por eso a veces seguimos pecando, seguimos en una vida de disipación, porque realmente no captamos que Dios sí nos ha perdonado en Cristo Jesús. De alguna manera, el perdón debe venir acompañado con el amor. No podemos separarlo. Debe venir acompañado con amor y tolerancia. Recuerda, decirle a una persona, yo te perdono, no es obligarlo a que la persona cambie. Porque el amor viene acompañado, el perdón viene acompañado con amor, viene acompañado con tolerancia. Y cuando tú acompañas todo eso con compasión, con dedicación, entonces vas a lograr que Dios haga un milagro de como ninguna otra forma tú has visto en tu vida. Porque el propósito de Dios es limpiar primeramente nuestra vida, por eso nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 16 al 18, Isaías nos dice claramente, lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Primeramente es personal. Alguna decisión mía personal. Y después dice el versículo 17 de Isaías 1, aprender a hacer el bien. Hay que hacerlo el bien. Aunque la sociedad, la humanidad, los amigos no actúen de bien, tú tienes que actuar bien. Imagínese usted un cirujano que llegue una persona herida o que tenga que operarlo y esa persona fue el que le robó o lo dañó o lo ofendió. El cirujano va a retirarse del quirófano y decir, no, yo no lo voy a ayudar, no lo voy a operar porque es mi enemigo. El enemigo no es la persona, el enemigo es el pecado. Por eso dice Isaías en el versículo 17 del capítulo 1, dice aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y cuando tú hagas todo eso social, todo eso es con la sociedad, con las personas, con los amigos. Entonces dice el versículo 18 de Isaías capítulo 1, entonces después que tú hagas todo esto, venid luego, dice Jehová, y vamos a estar a cuenta. Tráeme tus deudas, que yo las voy a pagar. Y dice, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te dice, arregla tu situación, sé puro, sé bueno, sé agradable, sé amoroso, compasivo, perdona y yo te voy a pagar. ¡Wow! ¿Qué Dios tenemos? Que paga todas nuestras deudas. Esa es la benignidad, esa es la misericordia de Dios. Y no son pocos. Esos beneficios que recibimos de una expresión de un Dios amante y perdonador. La benignidad, querido amigo, si no produce perdón, puede ser solo una especie de cortesía o gentileza. Voy a repetir. Una persona buena, un rostro agradable, ser benigno con otros, si no está produciendo que tú perdones y recibas perdón, solamente es cortesía y gentileza, que no es tan mal. Pero Dios nos pide algo más. Yo quiero resumirlo de esta manera en este momento. Dice, el espíritu perdonador es mucho más que un ideal o que una virtud.
El espíritu perdonador es una decidida actitud del corazón y de la mente. Si no lo tienes en tu mente y tu corazón, quizás pueda ser gentileza, cortesía. Por eso hay algunas personas que confunden a los hijos de Dios cuando pedimos o damos perdón, porque creen que solo es cortesía o gentileza. Pero las personas, el ser humano sabe cuando sale del corazón y cuando sale de la mente. Porque el que perdona, olvida. El que solo es cortés o es gentil, no ha perdonado de corazón, a los 2 meses o al año, te recuerda tu pecado. Te recuerda lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Pero no te preocupes, el único modelo a seguir es Cristo Jesús. El perdón fue comprado a un precio infinito, la sangre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, nuestro perdón tiene que ser medido o comparado con el perdón que Dios nos ha dado. El perdonar y recibir perdón es un precio que debemos brindar por haber nacido en pecado. No es una opción nuestra, el perdonar es exigido de parte de Dios. Dios nos lo pide como un sacrificio, pero Dios es justo y Él no puede pasar por alto nuestra responsabilidad. Por eso en el versículo 32 de Efesios 4 dice que debemos perdonar como hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Amigos, de la misma manera que nosotros, al perdonar a una persona que nos ha ofendido, también como Dios debemos hacernos responsables del costo de la ofensa recibida. Isaías dice que si nosotros hacemos todo lo que Dios quiere, Él dice, ven y hagamos cuenta. Si tus pecados fueren bien malos, yo los voy a limpiar. En este concepto lo que nos está diciendo el profeta Isaías y el Espíritu Santo es que no solo somos responsables de perdonar, sino de recibir el costo de la ofensa recibida. Cuando perdones, dile a la persona que te ofendió, ven, vamos a estar a cuenta. No me debes nada porque ya Cristo pagó por mí y pagó por ti. Salgamos de aquí en su presencia como persona que no nos debamos nada. Tenemos que estar dispuestos que el perdón cubra la culpa y la ofensa. Sea responsabilidad mía o del ofensor. Difícil, ¿no? Pero con Dios todo es posible. Queridos hermanos, para mí es aquí donde más debiéramos repetir lo que Cristo dijo en la Biblia sin sacarlo de contexto. Jesús dijo en una oportunidad, ejemplos os he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y queremos aplicarlo a todo, pero en el perdón no. Nunca perdamos de vista lo más especial, que es Cristo murió por ti y por mí. Murió por mis pecados, murió por tus pecados. Aun cuando Él no lo merecía, Él murió para darnos una opción y una posibilidad de nosotros disfrutar una nueva vida en su presencia. Él murió para redimir aún aquel que nos ofendió también. Si piensas que alguien te va a ofender o te ha ofendido, recuerda, Cristo murió por él. Hermano, pero no te quedes estancado siempre esperando que a ti te perdonen, que te vengan a pedir perdón. Perdona tú también. Porque el perdón es una carretera de doble vía. Así como tú vas a perdonar, alguien tiene que venir a perdonarte, a pedir perdón también alguna vez. No esperes que todo el mundo tiene que perdonarte a ti, porque tú eres el bueno. No. El Señor Jesús es amplio. No permitamos que nuestras diferencias obstaculicen la armoniosa relación en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, en la familia, en la sociedad. La Biblia dice palabras hermosas, dice, los misericordiosos hallarán misericordia. Si no eres misericordioso, ¿qué vas a encontrar? Mi abuelo decía que hay personas que son palos de rosa,
y yo no entendíamos mucho tiempo eso. Qué hermosas son las rosas, la flor. Pero la expresión es, hay personas que somos palos de rosa. Y cuando tú le preguntabas por qué, él decía que por donde quiera que lo toque tiene espinas. Pero la palabra de Dios dice, los misericordiosos hallarán misericordia. La Biblia nos dice con la predicación de Jesús, dice, los limpios de corazón, dice, verán a Dios. Esos son los que el profeta Isaías dice, si tú haces esto con las viudas, los huérfanos, los necesitados, tú perdonas, ven, vamos a estar a cuenta y yo te voy a limpiar tu vida. Los que han perdonado y han recibido perdón, y viven realmente una relación con Dios bajo el perdón por la relación con Cristo Jesús, dice, son personas limpias de corazón y estos verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma y menoscaba el sentido moral y tiende a obstaculizar las impresiones del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el mensaje de Pablo a los Efesios del capítulo 4. A veces una risa, pero nuestra mente. El Señor Jesús lo dijo cuando algunos fariseos hipócritas hablaron, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Solo por fuera son lindos, son hermosos, pero por dentro no. Recuerda, todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obstaculizar las impresiones que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. El no perdonar, mi querido amigo que me escuchas en este momento, empaña nuestra visión espiritual, nubla nuestra visión espiritual, de manera que los hombres, que las personas, que los hijos de Dios no podemos contemplar a Dios. Yo quiero contemplar a Dios, por eso le pido a Dios que me ayude a perdonar. No importa lo que se haga conmigo, debo vivir en el perdón, porque Dios me ha pedido que sea feliz, que sea una persona alegre, que pueda disfrutar del Evangelio y de darle gracias a Él por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero si no vivo una vida de perdón, entonces mi visión espiritual está nublada. Y esto no me permite contemplar a Dios. Yo quiero contemplar a Dios. Quiero sentirlo en mi vida. Quiero compartirlo. Querido, el Señor puede perdonar. ¿Por qué nosotros no? Él puede perdonar y te perdona. Pero no abuses. Porque a veces pedimos perdón, pero nos damos cuenta que el alma agredida ha quedado mancillada. Nuestras palabras impuras, nuestros pensamientos impuros deben ser rechazados. Debemos permitir que nuestra mente esté limpia y abierta para que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, para poder tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Porque si esto no lo hacemos, estamos rechazando al Espíritu Santo. Le estamos diciendo a Dios, no nos interesa tu presencia, no queremos tu ayuda. Eso es lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia para que todos los creyentes puedan crecer en Cristo Jesús. Querido, las palabras de Cristo abarcan más que evitar impureza sensual, más que evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían a hacer tan rigurosamente. El egoísmo nos impide, recuerden esto, el egoísmo nuestro nos impide contemplar a Dios. A veces el egoísmo impide que nosotros perdonemos, dar o recibir el perdón. ¿Cómo me va a perdonar Él? ¿Quién es Él para perdonarme? ¿Quién es Él para que yo lo perdone?
Él y yo no somos nadie, porque los dos somos hijos de Cristo Jesús. Dios hace el cambio y perdona a través de la presencia de Cristo Jesús. Primeramente, el pecado debe ser declarado a Dios, porque es quien lo puede perdonar. Porque, querido, no puede haber perdón a menos que haya una sincera y completa confesión de nuestras acciones. A Dios primeramente. Eso es lo que dice el sabio en Proverbios 28:13. Que aquellos que encubrimos nuestros pecados, dicen, no vamos a prosperar. Mas el que lo confiesa y sobre todo se aparta, va a alcanzar misericordia. Primero, la confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. Yo no puedo llegar donde estás tú y decir, oye, tienes que perdonar. ¿Quién soy yo para pedirte que tú perdones? No soy nadie. Pero Dios en su palabra, a través del Espíritu Santo, nos está pidiendo que tanto como privada sea pública. Porque aquí nadie es capaz de ofender a Dios, aunque digamos improperios sobre Dios. Siempre la ofensa es sobre nuestro semejante, sobre ser un ser amado, un ser que quizás nunca nos ha hecho nada. Pero esa confesión pública debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador o a la persona ofendida o al ofensor. No vayas a la calle a tomar a alguien por el cuello a pedirle perdón por lo que ha pasado. Qué fácil es tomar a alguien por su ropa, sacudirlo y decirle perdona, perdona, perdona. Pero qué difícil es a nosotros sentir en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos ir y pedir perdón. Nunca arranques una confesión de perdón a nadie, porque debe ser voluntaria y de corazón. Tampoco debe hacerse de un modo ligero y descuidado. Yo me admiro con las culturas. En la cultura americana, las personas de habla anglosajona, de habla inglesa, cualquier cosa que hacen te dice, I'm sorry. Y está bien. Pero, por ejemplo, si van y te dan, no sé, te roban, violan a un ser amado, matan a algún ser querido, sorry bastará. El perdón no debe ser de modo ligero o descuidado. Pero tenemos que usar nuestra mente y nuestro corazón. Si hemos pecado, consciente o inconscientemente, debemos pedir sabiduría a Dios para ver cómo lo vamos a hacer. Pero no te tomes mucho tiempo pensando en cómo hacerlo y nunca lo hagas. Es mejor no ser entendido que descuidados a la hora de perdonar o recibir perdón. No debemos olvidar que la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. No perdones o pidas perdón y esperes que la persona te haga la historia completa de la humanidad. Si tú ofendiste hablando a alguien, explícale a esa persona que le pides perdón porque hablaste lo que hablaste. No pidas perdón por lo hace 20 años, 30 años. No, sé específico. Pecados particulares necesitan perdones particulares. Hay personas que aún estamos esperando que nos perdonen algo que sucedió hace 30 años. No esperes 30 años. La confesión no es aceptable para Dios. Recordemos esto, si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. El esposo que engaña a la esposa o viceversa y le pide a la pareja ofendida, el ofensor le dice a la ofendida, perdón. Y la persona que lo ama le dice, yo te perdono. Y el ofensor sale al otro día y lo vuelve a hacer. Eso es perdón. El perdón aceptable para Dios es el que viene acompañado por un arrepentimiento sincero y por una reforma primeramente en mi vida para que pueda ser aceptada en la sociedad. Debe haber cambios decididos en la vida.
Dice una escritora en un libro que me encanta mucho, ella escribe: debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. El pecado debe dar tristeza. Billy Graham, en su sermón El mundo en llamas, en la página 167, él expuso: el perdón de Dios va mucho más allá del perdón del pecado. Dios no solo perdona, sino que justifica. Esto significa que el hombre está realmente sin culpa delante de Dios. Así que cuando tú perdones o recibas perdón, debemos estar sin culpa delante del ofendido o del ofensor. El secreto para la santificación es crecer en el verdadero conocimiento de lo que Dios espera para ti y para mí, querido hermano. Pablo no solo en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, Dios dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La única forma para obtener experiencia en un progreso continuo es estar íntimamente ligado en Cristo y con Cristo Jesús y confiar en su palabra. El apóstol Pablo también sigue argumentando, es un escritor prolífero del Nuevo Testamento. Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tenemos nada que perder. Ya hemos sido ganadores en Cristo Jesús. A los romanos, en el capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo le dice: antes en todas estas cosas somos ya más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de medio de aquel que nos perdonó. Por eso él le pudo expresar: por eso estoy seguro. Él tenía seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Elena de Guaya escribió un pensamiento, me gusta: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo, ya sea si crecemos en gracia, crecemos en el gozo, en ser útiles, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es cómo hacemos o cómo podemos hacer crecer su gracia en nosotros. Así que debemos consagrarnos a Dios cada mañana. Ella expuso: haz de esto tu primer trabajo. Me hago una pregunta: ¿cuánto a veces deshonramos a Cristo y representamos falsamente su carácter en el círculo del hogar, en el círculo de la sociedad, en el círculo de la iglesia? ¿Cuántos son los que manifestamos realmente una paciencia, tolerancia y un perdón verdadero basado en el amor hacia nosotros? Porque si no nos amamos a nosotros en Cristo, no podemos extender ese amor hacia terceras personas. Muchos tenemos nuestros gustos y aversiones y nos sentimos libres para manifestar nuestra propia disposición. Pero una disposición sin Cristo es una disposición perversa. En vez de revelar la voluntad de Dios, lo que hace es revelar la voluntad nuestra, no el carácter de Cristo. Amigo que me escucha, la vida en Jesús, la presencia nuestra con Jesús debe rebosar en bondad, amor y perdón. Yo te invito a que crezcamos en la presencia de la naturaleza divina. Y no olvidemos, termino con esto, el perdón es acción, es un verbo.
El perdón no es teología, no es teoría, es acción. Puedes conocer mucho de la palabra perdón, puedes definirla, puedes explicarla, pero si no sale de tu mente y de tu corazón, no hay perdón. Por eso hoy te invito a que lo practiques, a que lo vivas, a que lo compartas. Si tienes deuda, págala. Si eres culpable, discúlpate. Porque el perdón es de Dios. Y recibe a Jesús como tu Salvador. Termino con la lectura que comenzamos. Efesios 4, 29 al 32. Recuerda, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos escuchan, a los que nos ven. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítate de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos y sobre todo, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Querido amigo, hermano, quiero pedirte esta invitación. Que reflexionemos en el perdón, no solo en recibirlo, sino en darlo. Porque ya Cristo nos perdonó. Hoy también te quiero invitar un momento. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Pero sobre todo, Dios, porque Cristo Jesús ha permitido que podamos ser reconectados con tu naturaleza, con tu presencia. Hoy hemos repasado el perdón. ¿Cuánto más tenemos que aprender? ¿Cuánta necesidad tenemos de ponerla en práctica, oh Padre? Por eso en este momento queremos pedirte que el perdón sea en nuestra vida una acción, que nos permita que lo practiquemos, que lo demos y lo recibamos. Ayuda a cada uno de tus hijos a vivir una vida en relación personal. Oh Padre, gracias porque tú nos perdonaste, lavaste nuestros pecados y son ahora blancos, puros, limpios en tu presencia. Ayúdanos a nosotros también poder hacer eso con nuestros semejantes. Te pedimos y te damos gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Permite que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Querido, gracias por estar con nosotros. Recuerda, el miércoles también estaremos conectados por Facebook Live y el próximo sábado a la misma hora. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga ahora y por siempre. Y recuerda, perdona y recibe perdón.